tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy vamos a hablar de arte en nuestro programa, concretamente de pintura, porque la Academia San Rosendo, la institución presidida por Segundo Leonardo Pérez López, que reúne a personalidades del mundo de la cultura de España y Portugal, acordó en el transcurso de una sesión informativa y solemne celebrada en una de sus sedes en Celanova, conceder el título de académico correspondiente al pintor ferrolano José González Collado. Nosotros tenemos hoy la suerte y el honor de contar con este artista aquí en Espacio Abierto. Don José González, muy buenas tardes. Muy buenas. Bueno, ¿qué supone para usted esta distinción? Hombre, pues, a mí me ha cogido totalmente de sorpresa, no tenía ni la menor idea ni siquiera sabía que había una... Bueno, sí, sabía que había una academia que se llama San Rosendo, pero no tenía ni la menor idea de que me iban a conceder nada. Y me lo han concedido. Y yo, por lo que estoy muy agradecido, como es lógico. Bueno, no contaba con ello entonces, pero esto es uno de los muchos reconocimientos con los que usted cuenta y que ha recibido, ¿no? No. Muchos de los reconocimientos no. Porque yo, por ejemplo, no soy miembro de la Academia de Bellas Artes de La Coruña, y debía de serlo. Por ejemplo, de Bellas Artes, y debía de serlo. Pero usted ha recibido muchos premios en su carrera, ¿no? Porque si yo tengo unos méritos como artista, ¿por qué no lo soy de la Academia de La Coruña? ¿Me lo quiere usted decir? ¿O es que también el politiqueo entra en estas cosas? Por lo tanto, ¿no considera usted que ha sido su obra valorada como debería de serlo? Por La Coruña, no. ¿Se ha sentido maltratado por esa ciudad? Tampoco es eso. Quizá porque yo tampoco me he prodigado demasiado en La Coruña. Yo he vivido 38 años de mi vida en Madrid. Por lo tanto, estuve totalmente desconectado del mundo artístico de La Coruña. Pero yo, estando en Madrid, presencié cómo todos aquellos gallegos involucrados en la política venían corriendo cuando fue la transición. Que yo me quedé en Madrid, pero ellos vinieron corriendo. Todos se situaron, todos le vendieron cuadros a los centros oficiales de Galicia. Yo me quedé en Madrid. Y a lo mejor eso también ha servido para que estuviese un poco abandonado por parte de las autoridades de La Coruña. Por ejemplo, yo ni ningún ferrolano hemos recibido ninguna beca de la Diputación. Todas las becas de la Diputación fueron para coruñeses. Jamás. Pero es que también los representantes que teníamos en Ferrol eran unas nulidades que no hacían nada por sus ciudadanos. Y entonces la Diputación hace y deshace lo que le da la gana. Le edita un libro a quien no se lo merece y no se lo edita a quien realmente lo necesita y vale. Bueno, pero ¿qué siente uno, por ejemplo, cuando una plaza de su ciudad, como es Ferrol, lleva su nombre? Hombre, pues te vuelvo a repetir, yo no soy un hombre vanidoso. Y es más, a mí eso no me da de comer. Pues mira, sirve como un estímulo para seguir trabajando, para seguir tratando de mejorar en todo lo que se pueda, seguir aprendiendo. ¿Qué es lo que la gente olvida? Cuando se llega a una altura determinada, hay que saber conservarlo. Muchos llegan, se quedan ahí y empiezan a descender. Yo fui creciendo siempre, no en estatura, por supuesto, pero sí en mi trabajo. Y cada vez he tratado de aprender más de los demás, que hay mucho que aprender. ¿Tiene alguna referencia, alguna persona en la que se haya fijado especialmente a lo largo de su carrera? No. Mi padre era zapatero, era un buen zapatero, desde luego, y con una visión clara para mí, porque a los 10 años me puso un profesor de dibujo, o sea que tonto no era. Y en mi familia nunca hubo nadie que se dedicase a las bellas artes. Luego mi hermano, el que vive en París, siguió mi camino y también es pintor y es un buen pintor. Bueno, toda una vida dedicada a la creación artística, son muchos años ya y muchas experiencias vividas, ¿no? ¿Se queda con alguna?
Lo que sí he conseguido hacer es un grupo muy grande de gente que pinta la acuarela en Ferrol. Todos los acuarelistas que hay en Ferrol han salido, primero de Bello Piñeiro y después de mí. Todos. No hay ninguno que no pueda decirse, este cuadro es de Collado. Siempre está Collado presente, ¿no? Sí. O sea, yo he sido como una especie de imán. Que ha atraído a los demás, ¿no? Que ha atraído a los demás. Incluso hoy, en las clases que tengo, que cada vez tengo menos, claro, pues sigo enseñando todo cuanto sé. Incluso pinto delante de mis alumnos los cuadros, para que vean la técnica, cómo se resuelven los problemas, sobre todo las clases que doy de acuarela. Yo solamente doy clases de acuarela. Y todo lo que ha salido es bueno. Ahora mismo acaba de exponer una chica que se llama Beatriz Seijo, con un gran éxito, por cierto, una que chica ha sido de alumna Fénix, mía sí, durante sí. 4 años. De ahí pasó ya a la universidad, hizo la carrera, terminó, y ahí está el resultado. Otra que está estudiando en Pontevedra, otra que está estudiando en La Coruña, en fin. Es una pequeña escuela de gente que se ha acercado a mí y que yo le he enseñado todo cuanto sé. No se guarda nada en el tintero, ¿no? Los conocimientos quiere que los demás también los adquieran. Sería una carga enorme para cuando me muera, ¿no? Bueno, lo mejor es verdad, repartir lo que uno sabe, que es siempre una Naturalmente. buena obra, ¿no? En este caso. Y, por cierto, ¿recuerda su primera exposición? Sí. La primera exposición la hice en el Seijo, en el mismo muelle, según se sale de la lancha, se salía de la lancha, porque antes había que ir en una lancha. Había una casa enfrente ahí a la derecha, con una gran balconada acristalada. Y era la casa de Amigos del Paisaje, que el presidente, uno de los jefazos de ellos, era Bello Piñeiro, que era mi maestro. Y él me organizó a los 16 años mi primera exposición en el Seijo. Y después, poco después, en el Casino Ferrolano. Tenía yo 16 años. Ya ha llovido desde entonces, ¿no? Sí, y me acuerdo que con el dinero que gané me compré mi primer traje de hombre. Ah. También lo recuerda, ¿no? Lo recuerda con cariño, imagino. Tengo una gran memoria para eso. Recuerdo toda mi juventud con una gran claridad. ¿Y cómo ha ido evolucionando la carrera de Collado en cuanto a técnica, por ejemplo? Con muchas dificultades. Me casé muy joven, con una gran mujer, por supuesto, y lo pasamos en medio del todo no tan mal. Siempre fui un busca la vida, siempre hice de todo lo que fuera en la cual mis manos tuviesen algo que ver. Allí estaba Collado para ganarse un duro. Que había que hacer publicidad, pues hacía, que había que hacer ilustraciones, en fin, hacía retratos, lo que hubiera que hacer, pero siempre dentro del arte. Algunas cosas buenas, otras peores. Luego, ya cuando me fui a Madrid, pues ya empecé a conocer otro mundo, otras gentes. Madrid sigue siendo Madrid, que es igual que estuviéramos en París. Madrid es Madrid, y que se dejen de historias. Donde ibas a las exposiciones, charlabas con todo el mundo, no había esas intrigas, o por lo menos se diluyen en una gran ciudad. No estas pequeñas intrigas localistas, aldeanas, que vivimos en los pueblos pequeños, como puede ser Ferrol o La Coruña, sin ir más lejos. Allí vivías en amplia libertad. Yo he disfrutado siempre de una gran libertad, a pesar del régimen, a pesar de todo. Siempre hice materialmente lo que me dio la gana. He vivido de la pintura siempre. He vivido de lo que me gustaba hacer, cosa que pocos pueden decirlo. Pocos, muy pocos. Yo, y menos hoy en día. Toda mi vida, hasta los ahorros que tengo los he ganado a fuerza de trabajo y con mi arte. Bueno, un arte que ha ido desarrollando a lo largo de su carrera y ha hecho acuarela, óleo. ¿Con qué se siente más cómodo? Yo hago pintura. No diferencia.
para mí tan importante es un dibujo como puede ser una acuarela, como son plásticos o un pastel. O sea, la técnica es lo de menos. Lo importante es el resultado, es lo que dejas detrás, es ese pozo que tú aportas de ti mismo. Al principio, lo que haces es aprender siempre. Estuve en el Museo del Prado de copista, allí comprendí lo importante que era estar en contacto con los grandes maestros. Allí hice 2 o 3 copias que luego vendí en el rastro a cambio de unos zapatos. Se no vais a creer que fue fácil mi vida en Madrid, ¿no? Bueno, el mundo de los zapatos estuvo presente en su vida. Su padre zapatero, luego cambió de zapatos. Pero que no tenía zapatos. No, mi padre era un gran zapatero. Y es curioso porque mi padre fue cartujo. Por tanto, algo de latín habrá aprendido, digo yo, aunque los cartujos no hablan. Y era un hombre muy inteligente. Y él se dio cuenta que cuando yo tenía 8 o 9 años tenía unas grandes facultades para dibujar. Y fue cuando me puso un profesor que tuvo mucha importancia en aquella época de mi niñez, porque era el que pintaba las carteleras del cine Cinema, y se llamaba, como apodo, Mickey, Benito Iglesias. Acababa de llegar de Barcelona y había montado un estudio en la calle María, aquí cerca. Y allí me metió. Y tengo algunos dibujos de esa época y no están nada mal. Y tenía yo 10 años. O sea, que ya llevaba el arte dentro, ¿eh? Sí. Y luego, en la escuela, yo fui a una escuela pública, menos 6 meses del año 36, que estuve más días. Vino la guerra, a mi padre le tocó en el otro lado, y entonces, pues, escuela pública. Pues siempre me sacaban a mí a dibujar los mapas de España, los mapas de Europa, todo lo que había que dibujar en el encerado, con aquellas tizas de colores que había, pues llamaban a Collado. Ya apuntaba maneras. O sea, yo con 10 y 12 años ya tenía yo fama entre los chavales del barrio, y me conocían y me veían por las calles pintando. Y luego ya con Bello Piñeiro empecé a tomar las cosas más en serio, empecé a aprender de verdad. Empecé a aprender sobre todo pues, la química de los colores, el significado de los colores, la importancia de una raya, de una línea, el aportar parte de ti mismo en lo que estás haciendo, y muchas cosas. La humanidad que tenía, que era extraordinaria, era un hombre de una gran bondad. Y también enseñaba lo que sabía. Bello Piñeiro. Sí. Pero es curioso, porque yo nunca tuve grandes influencias de Bello Piñeiro. Al principio, y tengo una acuarela de una zona alta del Seijo, con mucho cariño además, que pinté cuando tenía 15 años, que es el crucero de Francia, que es un Bello Piñeiro clavado. Pero la transparencia de los colores no tenía nada que ver con Bello Piñeiro. Yo hacía la acuarela transparente. Bello Piñeiro insistía en ella, y machacaba, y si metía, había que meter temple, le metía. El asunto era el resultado. Pero yo ya desde el principio empecé a hacer acuarelas transparentes, limpias. Y en la primera exposición que hice, que fue en el Casino, había un pintor, que era un pintor muy flojo, era marino, el hombre hacía lo que podía, pero tenía muy mala uva. Y fue a la exposición y se permitió el lujo de decir que mis acuarelas parecían un huevo frito, porque tenía mucha luz, tenía mucho sol. Entonces Bello Piñeiro lo miró con aquellos ojos de bondad que tenía y aquellos labios un poco como una flor.
Le dijo, xa quisieras ti facer a mitad do que fai este chaval. Delante de mí, además. Pero el viejo tenía razón. Es decir, eran demasiado violentos, amarillos, medio amarillos, cosa que no era frecuente ver entonces en la pintura gallega ni en la pintura local. Fue pionero usted, digamos. Sí, sí. Entonces, a partir de ese momento empecé a cambiar, hasta hoy, claro. Por eso al entrar aquí y ver esa magnífica acuarela que hay, aquí a la entrada de vuestro estudio, hay una acuarela extraordinaria, que puse yo un poco de moda cuando a mí se me nombró por primera vez en Ferrol un jurado, por primera vez. Y entonces se eligió una acuarela. Me costó Dios y ayudas convencer a todos aquellos memos de que la acuarela es tan importante que puede ser el óleo. El asunto siempre es el resultado, la belleza de lo que uno está haciendo. Si pintas en la calle en un momento ferrolano de estos días grises, apacibles que tenemos aquí, que dice uno, es blanco y negro. No. Ferrol, por ejemplo, los días grises no son blanco y negro, son grises. Y los grises son infinitos, desde el dorado más caliente hasta el violeta más frío. Es decir, son la descomposición del color convertido en color. Yo siempre he pintado con grises, o sea, toda la luz que yo produzco en mis cosas están producidas por la diferencia que hay entre un color frío y un tono caliente, que es lo que muchos pintores no comprenden. Si tú estás pintando, por ejemplo, un prado, en la cual hay aquí unos castaños, ¿cómo es posible que el verde que hay en el prado sea el mismo que hay en el castaño? Y esto se lo hago comprender. Unos lo entienden, otros no. Dicen, pero es verde. No. Claro, hay varios. El pino es un verde negruzco. El castaño, depende de la época del año, puede ser dorada, pero los prados tienen un solo color. Si hay luz, será un verde caliente, pero nunca un amarillo limón. Usted sueña con lo que va a pintar, se acuerda perfectamente, tiene usted como un ordenador, ¿no?, ahí en la mente. Sí, yo tengo un ordenador mucho más importante que los ordenadores que venden por ahí, en la cual voy almacenando todo. Todo lo que mis ojos ven se queda ahí grabado. Y de pronto le doy la tecla adecuada y surge. Por ejemplo, un día me pongo a pintar acuarelas en el estudio dando clases. Dije, vamos a pintar paisaje, vamos a pintar paisaje de memoria. Vamos a hacer cosas de recuerdo. Y entonces pinto 6 o 7 acuarelas de pequeño formato delante de los alumnos. Y empieza a salir una playa de Valdoviño, una playa de Doniños, o una cosa de la ría, o un promontorio, un prado, que yo he vivido, que yo he visto, y que están ahí, y le doy a la tecla, y salen exactamente igual. ¡Qué suerte! Dice, qué memoria. Bueno, pues tengo ese ordenador, aunque uso el otro exclusivamente como almacén de fotos y de recuerdos míos, y para jugar una partida de cartas. Pero poco más, ¿no? Poco más. La prensa no puedo leerla en el ordenador, porque a mí lo que me gusta es tener el contacto con el papel y mover las hojas, y no tener que darle un botón para buscar una noticia y si quieres ver fútbol tienes que darle otro botón. No, a mí eso no me gusta. Me gusta todavía la letra impresa. Bueno, ha viajado usted... Antigua, sí, pero bueno, no debemos de perderlo. Yo creo que se pueden complementar el tema de online, como se llama hoy en día, con el periódico. Tengo un almacén de fotografías enorme que voy recopilando a medida que un señor me dice, yo tengo un cuadro de usted, hombre, mire usted, este es mi INNI, mándeme usted una foto. Claro. Me va mandando y yo las voy incorporando. Las incorpora, no ese fichero. África, Marruecos, Argelia, París, bueno, ha viajado mucho, imagino que sus viajes por el mundo también ha aprendido mucho. No demasiado, tampoco, hombre, no. También... ¿Querría viajar más todavía? Sí.
Hombre, podía haberlo hecho. Yo en la época de Madrid he viajado muchísimo. Yo trabajaba para una empresa en la cual todas las semanas hacía 3 viajes, por supuesto en avión. Uno era Alicante, otro a Palma de Mallorca y otro a Sierra Nevada, durante 10 años. Porque la empresa que yo trabajé es pionera en muchas cosas, pero entre ellas toda la urbanización de Sierra Nevada. Y entonces hicimos apartamentos y cada vez que se hacía un edificio, pues allá iba Collado, lo decoraba, generalmente en 24 horas. Tenía muy buenos contactos en Granada, lo mismo en Alicante. Y en 24 horas yo montaba un apartamento completo, con cortinas, con alfombras, con cuadros, con todo. La cosa de cubertería, todo esto. Era mi labor. Entonces, se ponía a la venta y generalmente se vendía ya completo. Entonces, Collado, hay que ir a montar otro tal. Entonces, durante todo este tiempo lo que hacía era ir a montar apartamentos. Entonces, monté, yo qué sé, cientos de apartamentos. En Alicante hicimos también una gran urbanización que se llama el Palmeral de Alicante, que eran 500 viviendas. Y pasaba 3/4 de lo mismo. Y después habíamos hecho otra urbanización de apartamentos que se llama La Marina, que está donde el Escaletri de Alicante. Bueno, todos esos... pasaban 3/4 de lo mismo, o sea, quedaban tan bonitos y venía el comprador y compraba con móvil, lo compraba completo. Y en Palma de Mallorca, única y exclusivamente iba porque el jefe mío había comprado un pequeño chalet de tipo ibicenco a orillas del mar. Que claro, lo fui a ver, tú que eres tan listo, hombre, a ver si me haces una ampliación hacia el proyecto. Y se realizaba, y se ponían pues 2 habitaciones. El chalet era de una piedra que se llama Marengo, me parece que se llama la piedra, de Palma de Mallorca, que se corta como una sierra. Cuando sale de la cantera se corta como una sierra, pero cuando le da al aire se templa la piedra y se endurece, ¿no? Pues muy bien, pues mira, vamos a abrir una ventana aquí. Se hacía un taladro, se cogía una sierra de esas que se usaba antes para cortar las maderas, una sierra muy amplia. Y se cortaba la ventana y ya quedaba hecha, ¿no? Era muy fácil. Entonces se ampliaba la dichosa tal. Y durante 10 años estuve ampliando la casa, porque los niños crecían, porque luego vinieron los nietos, porque no sé qué. Entonces el chalet, que tengo un libro muy amplio además sobre ese chalet, es una auténtica joya. Mi jefe era muy pillo, como casi todos los jefes. Era muy pillo y sabía mucho de cosas de urbanismo. Yo dije, mira, vamos a cerrar el paso para que no me pasen los pescadores por dentro del chalet, porque el chalet estaba justamente en la costa. Y ahí lo que se llama el paso de pescadores, que no se puede tocar. Bueno, entonces se le ocurrió plantar plantas grasas, estos con pinchos por todo el camino y tal. Y los pescadores de aquel pueblo, que se llama Son Cervera, en la costa de los Pinos, dejaron que termináramos la obra. Y habíamos hecho un búnker para las embarcaciones, habíamos decorado toda la parte exterior y desde el mar no se notaba de que habíamos movido aquello, habíamos hecho un muelle de embarcadero, todo esto con un permiso de Marina, ¿no? Y un buen día, estando comiendo en la terraza en la terraza que habíamos hecho encima del embarcadero, aparecieron 3 tíos con las cañas, pum, 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 pasaron por delante, estaban comiendo y tal. Y pasaron y yo le dije a igual. Antonio, ¿ves? Ya te dije que te iba a traer problemas. Y dijo, no, eso lo arreglo yo.
Lo que hizo fue hacerse amigo de los pescadores. Ah, bueno. Se hizo Una amigo buena de ellos opción. y se acabó la cuestión. Y allí sigue el chalet, que es una auténtica joya. Lo que está claro es que usted ha disfrutado trabajando también, ¿no? Yo sí, pero es que yo no solamente hice, o sea, la obra más importante mía de Madrid, durante los 28 años que trabajé para esta empresa, fue la arquitectura. Yo soy mejor arquitecto que pintor. Ah, sí. Sí, hasta que no tengo la carrera, pero siempre había el firmón de turno. Siempre encontrabas un arquitecto que te firmaba y se hacían las obras. Y en Somosaguas Somosaguas es la mejor urbanización que hay en Madrid. Está justamente delante de Televisión Española, encima de la Casa de Campo, dominando todo Madrid. Y ahí tenía mi jefe, pues, era donde vivía, tenía una casa con 1 hectárea de terreno, 10.000 metros cuadrados, que ya entonces valían sobre las 15.000 pesetas metro cuadrado. Era una fortuna. Y se entraba por una calle y salía por otra, y por dentro había una carretera donde Carlos Sainz, el famoso corredor madrileño, que era su hijo, hacía las prácticas para luego ser gran piloto. Ajá. Qué curioso. Carlos Sainz. Era así. Y al lado vivía Dominguín. Y Carlos Sainz y el cantante, el hijo de Dominguín, andaban siempre a hostias. Ah, sí, no se llevaban bien, se peleaban. Bueno, pues señor González Collado, con esta anécdota vamos a finalizar esta entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos y a seguir así. Lo que no hemos hablado es del premio. El premio ha sido lo primero que hemos hablado. ¿Qué Sí, supone verdad, para sí, usted? sí. Recuerda que nos ha comentado que no contaba con él, que no se lo imaginaba. Y que doy las más expresivas gracias a todos esos que han colaborado para que se me concediese este galardón. Pues muchísimas gracias. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Recuerden que pueden ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube, también en nuestra página web tvferrol.es o en nuestra página de Facebook. Hasta mañana.